Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más para mi canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre todo si eres atleta, pero también es verdad que para todos los entrenadores que en este caso estáis empezando o llevéis ya un tiempo llevando atletas de powerlifting y a cualquier tipo de atleta, la verdad, yo creo que es un tema que puede venir muy bien para todos vosotros. Al final vamos a hablar de la gestión de objetivos, que muchas veces, de hecho el otro día lo comentaba por la comunidad que tenemos de powerlifting totalmente gratuita, te dejo el link por debajo, pues hablábamos un poquito de esta gestión de objetivos. Al final lo considero como uno de los factores más importantes, pues obviamente dejando de lado u obviando, pues obviamente que lo más importante es hacer algo que se adhiera al atleta, a su contexto socioeconómico y pues al final a su contexto, a su situación laboral y demás, dejando un poquito eso aparte y dejándolo como algo inamovible, que yo creo que todos sabemos. Creo que la gestión de objetivos es un apartado que mucha gente dejamos de lado, que no gestionamos realmente, no enseñamos a nuestros atletas a gestionar las expectativas, a trabajar estas expectativas y sobre todo a hacerle consciente de todas las consecuencias que pueden tener estas expectativas y estos objetivos dentro de lo que es el paradigma del entrenamiento. Entonces, resulta que en la comunidad pues puse básicamente una encuesta en la que pues preguntaba a los integrantes de la comunidad qué factor veía más importante, y muchos de ellos y prácticamente la mayoría de toda la comunidad votaron que lo más importante era el tipo de entrenamiento que seguíamos, el tipo de planificación o el plan de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Y es algo bastante equívoco, porque al final lo que va a hacer realmente un rendimiento sostenible es la gestión de objetivos. Básicamente porque el tipo de entrenamiento que llevemos va a estar totalmente asociado a la gestión de los objetivos, a qué objetivo tenemos nosotros como atleta, qué objetivo tenemos nosotros dentro de un calendario competitivo, ¿no? Entonces es realmente esto lo que va a ocasionar o lo que va a derivar a un rendimiento sostenible. ¿Cómo podríamos catalogar un rendimiento sostenible? Porque al final, como atletas y como entrenadores, como atletas queremos ponernos lo más fuertes posibles y como entrenadores queremos que nuestros atletas mejoren lo máximo posible. Entonces, para eso tenemos que buscar una especie de sostenibilidad dentro del rendimiento. Queremos buscar que el rendimiento que están mostrando nuestros atletas sea constante en el tiempo, ¿verdad? Pues entonces, al final, lo más importante en esto es que el plan de entrenamiento esté bien adecuado al atleta y a todo su entorno. Tanto lo que comentábamos antes de contexto socioeconómico, contexto laboral, situación, no sé, en este caso el entorno que esta persona tenga, pero también es muy importante la gestión de los objetivos. Y es que al final es realmente importante, es crucial, de hecho, en nuestro entrenamiento, el hecho de saber hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos y las expectativas que tenemos dentro del paradigma del entrenamiento. No vamos a programar igual y no vamos a tratar igual a un atleta que va a debutar, que va a hacer una competición de rodaje, que va a ser una competición más, que a un atleta que a lo mejor necesita una marca mínima que está altísima para su nivel, o a una atleta que necesita pues ganar o que se ha propuesto ganar la competición, ganar su categoría, ganar el campeonato en general, o básicamente una persona que va a que va a entrenar por entrenar, que básicamente entrena por disfrute y no por competir, ¿no? Entonces, al final, todo se resume un poco en la necesidad de gestionar bien tus objetivos. Obviamente hay muchísimos tipos de objetivos. Tenemos objetivos a corto, medio, largo plazo, y en este caso, pues a lo mejor quizás el tipo de objetivo que más le interesa a un atleta serán los de corto y medio plazo, y a un entrenador realmente los de medio y largo plazo, porque al final estamos hablando de que el coaching de powerlifting o el coaching en general de cualquier tipo de disciplina deportiva, ya sea el culturismo, yo que sé, oposiciones, o en este caso un desarrollo deportivo, un desarrollo de rendimiento pues más allá pues de ámbitos a lo mejor como el fútbol, baloncesto y este tipo de deportes, realmente lo que busca un entrenador o lo que debería de buscar realmente sería inculcar unos principios, unos valores, y en este caso desarrollar a esa persona, que ya no es un atleta, sino que es una persona, y lo que buscamos es desarrollarla, ¿verdad? Entonces, dentro de los tipos de objetivos, podríamos decir que los objetivos a corto y medio plazo serían los más interesantes al atleta para mantenerlo adherido al plan de entrenamiento, por así decirlo, o al plan de la temporada, y los objetivos de medio y largo plazo serían los más interesantes para el entrenador a la hora de desarrollar ese atleta de la forma deseada. Pero entonces, ¿para qué sirven los objetivos? Pues básicamente para obtener un rendimiento sostenible. Imagino que no será la primera o la última vez que os habrá pasado, o que habréis visto que le ha pasado a alguien de vuestro gimnasio o de vuestro entorno cercano, que tras un bloque de entrenamiento súper exitoso, que a lo mejor han conseguido partir pues todos sus PRs, RMs, o han salido de una competición magnífica,
empiezan el siguiente bloque de entrenamiento súper altos. Empiezan, a lo mejor, habiendo acabado el bloque en un 240x1 RP9, empiezan a lo mejor el bloque en un 225x1 RP8,5, cuando a lo mejor lo que se espera más o menos es una single RP5,5. No sé, me lo invento. Al final son ejemplos y al final lo que quiero comunicar es que esto se suele dar, el tema de una mala gestión de los objetivos, se suele dar cuando venimos de un periodo que ha sido muy exitoso, de un bloque de entrenamiento, de un macrociclo muy exitoso. ¿Por qué? Porque nos pensamos que ese es nuestro rendimiento base y al final esto no es para nada así. Hay un término que se ha puesto muy de moda en los últimos años, últimamente, en los últimos años, conocido como la baseline o rendimiento base, que al final esto quiere decir que serían los kilos o el rendimiento que tenemos siempre, el rendimiento que, por así decirlo, hemos conseguido asentar. Al final, cuando hablamos de asentar una carga, podríamos decir que ese es como nuestro rendimiento base, ¿verdad? En cambio, un pico de rendimiento es algo que es meramente forzado, es un rendimiento que es meramente artificial. Al final, lo que buscamos los entrenadores de powerlifting es que estés lo más fuerte posible el día de la competición o el día de la toma de marcas o, en este caso, pues el último día del bloque de entrenamiento. Entonces, ese rendimiento no va a ser un rendimiento orgánico, no se va a dar de una forma totalmente orgánica y, en este caso, de una forma llevadera y natural, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que no por acabar en un 240x1 RP9 ese va a ser nuestro rendimiento base y a lo mejor pues podemos empezar un bloque con 230 o 235 kilos para un single. Al final es un ejemplo muy práctico, pero a lo que quiero ir con todo esto es básicamente que a la hora de averiguar cómo de pesado tenemos que empezar un bloque de entrenamiento, realmente lo que deberíamos de hacer es ver dónde queremos acabar ese bloque de entrenamiento. Es decir, si un bloque de entrenamiento va a durar 6 semanas y queremos acabarlo en un 250x2, pues lo que deberíamos de hacer es averiguar un poquito qué saltos aproximadamente van a haber entre las semanas. Por ejemplo, si tenemos un atleta que suele dar saltos de 10 kilos en 3 semanas y que sus bloques suelen durar 4 semanas y queremos terminar en un 240x2, pues lo más inteligente sería empezar con un 200x2 o a lo mejor con un 205x2 a modo de tener un poquito más de variabilidad y de poder acabar incluso un poquito más pesado de lo deseado el bloque de entrenamiento. Pero no por empezar con un 220x2 vas a acabar en un 260x2. Al final lo que quiero decir es que es muy importante saber dónde queremos llegar y que en base de dónde queremos llegar, en base a ese objetivo, elaborar todo el bloque de entrenamiento. Y es algo que considero súper importante y que considero crucial, sobre todo cuando queremos conseguir un rendimiento realmente sólido. Al final, obviamente, pues si por ejemplo dejamos que el atleta, en este caso, vaya de una forma totalmente orgánica, que le programamos únicamente por RP y no utilizamos ni rangos de carga, ni cargas fijas, ni porcentajes del RM o porcentajes de bajada y demás, al final ese rendimiento se va a dar de forma orgánica, ¿verdad? Y obviamente lo ideal, lo que sería lo ideal, el escenario ideal, sería que a un atleta casi siempre le programáramos con RP, porque al final es el rendimiento que se va a dar de forma más orgánica y que de esta forma vamos a poder ver cómo su cuerpo va actuando y va, en este caso, pues adaptándose a todos los estímulos que le estamos introduciendo mediante nuestros bloques de entrenamiento y nuestras sesiones de entrenamiento. Pero sí que es cierto que al final, en un deporte donde lo único prácticamente que se premia es la carga externa, es la carga que metemos en los levantamientos, obviamente teniendo en cuenta pues unos estándares, unas normativas de competición, unos materiales y demás, pero al final nos están juzgando únicamente por la carga que estamos levantando. Pues obviamente tienes como, no es que tenga poco sentido, pero es muy lógico el hecho de que lo que queramos, en este caso manipular de forma totalmente directa, sea esta carga externa. Obviamente existen muchas vías para manipular la carga externa, muchísimas herramientas, lógicamente como he estado comentando antes, que tenemos pues RP, RIR, carga fija, porcentajes y demás. Pero realmente cuando venimos a lo mejor de un bloque de entrenamiento que ha sido muy exitoso y a lo mejor pues le ponemos en este caso el entrenamiento a nuestra atleta y de primeras, la primera semana se salta el RPE y se piensa que está en Narnia, pues realmente lo que deberíamos de hacer, más allá de a lo mejor caparle los kilos de algún tipo de forma, ya sean con caps, con load ranges o cualquier tipo de herramienta, más allá de utilizar este tipo de herramientas, sobre todo, y es a donde quiero llegar, deberíamos de priorizar la comunicación, el hecho de comunicarle al atleta qué queremos conseguir y qué estamos buscando de este bloque de entrenamiento y qué estamos buscando del mismo, qué estamos buscando en cada slot, qué estamos buscando en los slots principales, no hace falta que sea de cada slot, pero qué queremos, en este caso, a dónde queremos llegar, para que el propio atleta, ya que lo que queremos crear son seres totalmente autosuficientes y que sean personas que, pues, en plan rollo, que piensen y que regulen
sobre ellas mismas, ¿no? Al final también queremos darle una especie de contexto porque es nuestro trabajo. Y más o menos a modo de hacer una pequeña conclusión de este tema, porque es un tema muy amplio que yo creo que podemos dividir en muchísimos vídeos y demás, y de aquí al final están saliendo, pues pueden salir muchísimos subtemas y subapartados, como por ejemplo, pues no sé qué herramientas podríamos utilizar en este caso para atletas que suelen pues tener problemas en este tipo de casos prácticos que hayan pasado pues con gente del equipo, que pues lógicamente han pasado y pasan súper habitualmente, o en este caso cómo comunicarle a un atleta qué estamos buscando de este bloque de entrenamiento. Al final son muchísimos subapartados y que podríamos tocar en otros vídeos, pero la conclusión que queremos llegar es que al final el gestionar de buena manera, buenamente, tus objetivos te va a ayudar a construir muchísimo ritmo, en el sentido de que no vas a quemar tus cartas porque no vas a estar entrenando de forma quemada, no vas a estar forzando la maquinaria, vas a ir mejorando bloque tras bloque porque al final vas a estar, yo que sé, bloque 1, 200 por 1, bloque 2, 205 por 2, bloque 3, 210 por 3. O sea, al final estás mejorando bloque a bloque y no estás quemando tus cartas, no estás forzándote y no estás en este caso gestionando mal las expectativas, porque obviamente salimos de un 200 por 1 que a lo mejor han sido 10 kilos de RM, pues lo que vamos a pensar es que ya estamos preparados para hacer en la semana 1 180, 185, 190 kilos para el single, ¿no? Entonces, al final, el objetivo número 1 sería construir ese momentum, ese ritmo, y en este caso, pues oye, ganar una cierta predictibilidad y sobre todo confianza, que al final es lo más importante en un atleta. Lo que queremos, a pesar de obviamente ponerlos fuertes, es que confíen en ellos mismos y confíen en sus capacidades, y sobre todo que puedan trabajar sobre ellos mismos y que puedan autorregularse. Y lógicamente recordarte que subí de Instagram un post hablando concretamente sobre esto de una forma mucho más gráfica, mucho más visual y resumida, por si acaso quieres tomar algún apunte y demás. Y nada, si vienes de este post de Instagram, pues te lo agradezco mucho. Asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y demás. Y si en este caso estás interesado en seguir aprendiendo sobre este tipo de temas y seguir indagando en el mundo del powerlifting, en el mundo del entrenamiento de fuerza, sígueme, únete a nuestra comunidad totalmente gratuita de WhatsApp y nos vemos en el siguiente vídeo.